Buenas noches. Anochece pronto, así que es la noche ya. Y bueno, eso parece las palabras del director, la acogida del Centro Cultural de España, siempre dispuesta a trabajos conjuntos, y la presencia de todos y todas los que están presentes aquí y que se mostraron interesados en este curso, que realmente podemos encarar es un curso que se basa en un ciclo de charlas, conferencias y conversatorios, pero abierto a la mayor participación posible, de modo que aspira en cierto sentido a poder llegar a lo que sería un seminario, es decir, a una discusión de los diversos temas. El tema indígena es particularmente sensible, sobre todo en el contexto de que parece proyectarse en ciertos países, sobre todo con una vocación autoritaria, como ha sido el Brasil de Bolsonaro, ¿verdad? Y en cierto sentido es nuestro país en relación a este tema. Casi son políticas de exterminio de los pueblos indígenas que se encuentran despojados de sus territorios ancestrales y legítimos y acosados por una expansión, un avance de proyectos neocoloniales o coloniales que amenazan con la supervivencia étnica y aún así garantizan bolsones de diferencia y de resistencia en los cuales se manifiesta justamente sus singularidades culturales. Este curso va a tener como más o menos la siguiente estructura. Se había pensado en 5 familias lingüísticas y por eso un poco 5 meses que duraría, pero no es estrictamente que cada familia sería tratada durante un mes por varios motivos. En primer lugar, porque existen familias mucho más desarrolladas poblacionalmente, digo, en términos cuantitativos, que otras, y así, por ejemplo, los guaraníes tienen una población más compleja y más heterogénea que otros grupos, en los cuales quedan, en cierto sentido, como los mascoyos, ¿cierto? Quedan relativamente poca gente, como Toba, por ejemplo, Toba Mascoyo, Toba Juan. Y entonces se tratarían las 5 familias, pero para caracterizar la diferencia y marcar una singularidad, una especificidad, trabajaríamos el tema del arte. ¿Por qué el arte? Porque el arte concentra de una manera muy especial, muy expresiva, esas singularidades, y es, así lo considero, como un terreno de resistencia, de supervivencia, de salvaguarda de identidad, y también como en muchos casos, de dignidad de esos pueblos que están dando como señales diversas al complejo rodeo que ejerce sobre la sociedad nacional y la sociedad mundial. La globalización ha hecho estragos en las culturas étnicas, me refiero fundamentalmente a las de América, pero en general en el mundo. Entonces, ¿cómo trabajaríamos? Serían 5 meses, cada uno de los cuales aproximadamente tomaría el arte desarrollado por cada una de esas familias, asumiendo, reitero, las complejidades que existen en el interior de cada una de ellas, y también asumiendo que los bordes no son demasiado nítidos. Cada vez más existen zonas de cruce entre las distintas familias por razones de intercambio cultural, de hibridación, etcétera, que hace difícil trazar perfiles demasiado nítidos. Pero el arte permite detectar, el arte siempre como
revela verdades que aparecen un poco ocultas dentro de la trama social, ¿verdad? Y permite revelar, a veces fugazmente, determinados aspectos que no son visibles en otros lugares. Es difícil distinguir ciertos aspectos de las culturas basándose en sus módulos de subsistencia, de producción, sus situaciones políticas, su ocupación de territorios, etc. Pero sí que el arte permite distinguir. Entonces, por una parte tendríamos esas charlas que también van a estar a mi cargo, ¿verdad? Y tendremos también a ponentes, conferencistas, especialistas en tema indígena, en general comprometidos no solamente con la teoría o el estudio de los indígenas, sino con cierto activismo que los lleva a comprometerse con causas indígenas, que están trabajando con ellos. Y también, obviamente, la presencia de indígenas mismos, que también están siendo invitados a participar de esas exposiciones. Y en esos casos se tendría, aunque haya especialistas específicos relacionados a un tema, por ejemplo, por citar un caso, Bernard Lauser, que estudia básicamente culturas ayoreo, o Hannes Kalisch, que estudia culturas en red, entonces se piensa trabajar más bien cuestiones transversales, cuestiones que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la lengua, que tiene que ver con los derechos políticos, que tiene que ver con la autodeterminación de esos pueblos, con sus grados distintos de inserción, de trato, de conflicto con las sociedades nacionales, etcétera. Y también cuestiones que tienen que ver con el arte, con el género, con distintos aspectos de las prácticas sociales. Entonces, ¿qué hacen a cruces transversales? Puede ubicarse, digamos, en terreno, qué sé yo, de uno de los grupos, Mataco, por ejemplo, pero ser aplicados perfectamente a otras situaciones, sobre todo por el grado de asimilación a los sectores más vulnerables de la sociedad del Paraguay y lamentablemente también de América. Históricamente, el indígena es considerado como el generador de un mestizaje idealizado en los altares de la patria. Pero de hecho y concretamente, el indígena concreto, el indígena real, es el depositario de todas las miserias sociales y carece de protección suficiente en el ámbito de sus derechos básicos, últimamente también, sobre todo de territorio. Generalmente hay dos posiciones en cuanto a políticas con el tema indígena. Algunos hablan de la necesidad de integrarlos a la sociedad nacional, como fue, por ejemplo, la política durante Stroessner, que se intentaba que ellos casi impositiva, coercitivamente se integrasen y se diluyesen en la sociedad nacional. Y otros postulan decir, bueno, no, una especie de apartheid en el cual ellos tienen que estar excluidos, ya sea para preservación, ya sea por intereses que tienen que ver con sus territorios, lo que fuere, como una. Y yo pienso, como mucha gente, pensamos que la solución no está en decidir o integrarlos o aislarlos, sino en la autodeterminación de los pueblos, o sea, la lucha por la autogestión, la autodeterminación política, económica y cultural. Entonces serán ellos los que regulen su participación en qué aspectos de la sociedad y en qué no. Muchas veces se tiene miedo a tratar el tema indígena porque dicen, no, es un tema delicado y qué sé yo. Por cierto que lo es. Y a veces se corre el riesgo de que trabajando en cuestiones indígenas, con la mejor buena voluntad, uno se equivoque. Se equivoque si hace, ¿por qué? Porque parte de una situación asimétrica tan estructural que casi objetivamente haga lo que haga, en algo se va a equivocar. Pero pienso que es peor equivocarse por no hacer nada, por equivocar por no intentarlo, por tomar una posición determinada. Entonces, acá lo que haríamos en esta primera sesión es trabajar
aspectos generales del arte indígena en relación con sus condicionamientos culturales en sentido más amplio, y después comenzar a trabajar directamente con el arte de la cultura guaraní y de las culturas o las etnias guaraníes, para a partir de ahí hacer un espacio para que se cuelen posteriormente otras conferencias, otras charlas y otro tipo de participación. El curso es bastante flexible en lo que se refiere a su formato, de modo que posiblemente vaya adquiriendo configuraciones diferentes, porque son diferentes los conferenciantes, aunque tratamos de hilarlos con una cierta posición de respeto y de compromiso con las causas indígenas, pero también es importante la participación de ustedes en el sentido de dar sugerencias, decir qué les parece, intervenir, opinar en todo tiempo y en todo caso. En mi caso personal, cuando yo hablo me pueden interrumpir en el momento que quiera. Yo retomo el hilo y si no lo hago, incluso las preguntas o las cuestiones están como enriqueciendo el curso de lo que uno va exponiendo, que tampoco es nada cerrado ni tiene un formato académico duro, de modo que siempre sean bienvenidas los aportes de ustedes. Por favor, César, si pasas algunas, comenzamos con algunos cuadros. Este es un cuadro de los grupos, de los asentamientos de las familias y de los grupos étnicos en el Paraguay. Es una contribución que había hecho Miguel Chacesardi para distinguiendo la región oriental y la región occidental, los distintos grupos que posteriormente, la próxima por favor, gracias. Posteriormente Hannes Kalisch había hecho una crítica porque a los indígenas que se llamaban lengua, ellos no se autoconsideraban en het, me cuesta pronunciar, y que en general la familia Mascoy tendría que ser conocida o llamada con un sentido más amplio como Henlet en el Het. Pero se asignó eso y actualmente tal es así. Los indígenas antiguamente llamados lengua, hoy son llamados Henlet y Emset, y pertenecen a lo que sería antes, eran llamados, reitero, lenguas y Mascoy. Yo sigo conservando en amable debate con Hannes Kalisch el nombre Mascoy porque es un nombre que se ha asentado bastante, que ellos no rechazan, ¿verdad? Aunque no consideran excluyente y totalmente cerrado, pero permite como identificar mejor y nombrar mejor esas diferencias culturales. Entonces, por favor, en este caso, a mí me interesó partir de ciertas características, como ir tratando de definir, casi diría por su origen histórico, porque tras las condiciones de la colonización, la degradación de sus sistemas de vida y sus ecosistemas y de todo el bioma chaco, fundamentalmente también en la región oriental, tan enormemente degradados, resulta difícil mantener determinadas pautas, pero en su origen, por lo menos, es interesante ver el origen agricultor, fundamentalmente de los guaraníes que viven en la región oriental, y el origen de producción y sobrevivencia de cazadores recolectoras de la región chaqueña. Esto ayuda, es decir, es lo que antiguamente la antropología académica clásica llamaba neolíticos y paleolíticos, ¿no? Los neolíticos estaban ligados al cultivo, a la agricultura, y en menor sentido a la caza, y los paleolíticos fundamentalmente de la caza y la recolección. Y en general las culturas paleolíticas tienen un etos nomádico más fuerte y por lo tanto una flexibilidad mayor en sus dinámicas culturales, mucho más abiertas a asumir innovaciones, a hacer cambios, a moverse con mayor agilidad de incorporación cultural, mientras que los guaraníes tienden a ser más conservadores
en sus pautas que posteriormente vamos a ver, pero eso tampoco puede ser tomado de una manera absoluta, porque por ejemplo hay grupos guaranizados como son los H, que yo creo que casi por una comodidad taxonómica le pusieron del lado de los guaraníes, pues son grupos muy diferentes, aunque su idioma está muy influenciado por el guaraní, o incluso pudieron adaptado el guaraní posteriormente, según Miguel Bartolomé, y luego lo ajustaron a sus características singulares. Entonces, los H son cazadores-recolectores, prácticamente, y tienen una conformación cultural muy diferente a los de guaraníes, que según vamos a ir viendo. Y en el Chaco también no son puramente no son puramente cazadores-recolectores, digo bien, porque hay grupos guaraníes que también a partir del siglo XVI iniciaron un movimiento de asentamiento en tierras chaqueñas, y son los que podríamos llamarlos chirihuanos o guarachos, ñandeva, tapiete, etc. Pero en general lo más aceptado es chirihuanos, aunque ellos mismos también se autodenominan Budá, es decir, reconocen y defienden su afiliación al tronco lingüístico guaraní. Esa sería como una primera división hecha en la subsistencia. Por supuesto que eso me estoy refiriendo a un origen. Hoy no se mantiene estrictamente así, porque todos los pueblos están obligados a buscarse changas, a sobrevivir como pueden. En muchos casos son expulsados de sus territorios, tienen que vagar por Asunción o por otras ciudades, pero esas características en sus modos económicos de sobrevivencia marca ciertas notas que se mantienen en las posteriores, aún a pesar de las distintas dinámicas que tienen esos pueblos, ¿no? En cuanto, abajo marcado un poco los escenarios del conflicto colonial, cuando se produce un choque intercultural muy potente, por lo general se dan tres situaciones. Por una parte se da la destrucción de los grupos, cuando vienen los conquistadores, fundamentalmente imponen su religión, su arte, su cultura y exterminan todo lo que existe, o intentan hacerlo, ¿verdad? Un poco la cultura dominante le interesa destruir todo porque tiene que afirmarse en algunos puntos, asentarse, y tampoco las culturas dominadas son tan dóciles como para poder ser arrasadas en paz. Entonces, pero hay muchas formas que se pierden, formas de aculturación que desaparecen. Por ejemplo, la cerámica guaraní continuó solamente hasta el siglo XVIII porque estaba ligado a fines que los misioneros consideraban sacrílegos, como el entierro en urnas o los banquetes de fiesta de chicha, etc. Entonces se prohibió hasta el siglo XVIII la confección de cerámica guaraní. Eso apareció nuevamente en algunos casos. Por citar un caso, prácticamente la plumaria guaraní también se vio extremadamente reducida y hay formas que directamente fueron aniquiladas. El segundo caso, que orden ahí, es el caso de resistencia y continuidad. Hay muchísimas formas que sobreviven y que se siguen manteniendo a pesar de, aunque en algunos casos tengan que hacer configuraciones estratégicas de sobrevivencia, siguen manteniendo pautas que son prácticamente precolombinas en su origen y que las iremos viendo cuando hablemos fundamentalmente del arte de cada uno de estos pueblos. Y por último, hay sistemas de transculturación que significan como flujos de ida y vuelta entre las culturas hegemónicas y las culturas subordinadas, por usar una teoría gramsciana, o de diferentes tipos de culturas, en situaciones de dominación. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas formas que significan como, ya sea que los grupos indígenas asumen los elementos de la cultura dominante y los reelaboran, los procesan y los hacen suyos, o ya sea porque el cruce continuo produce situaciones nuevas
en los cuales ellos se sienten expresados en formas nuevas, ¿verdad? O el caso de que también las culturas hegemónicas toman elementos de las culturas originarias y se alimenta de ellas, las procesa e incorpora muchos de esos elementos. Pero hago simplemente una mención esquemática para luego ir refiriéndome a estas situaciones. Es decir, este, por ejemplo, es un caso de la cerámica del Yapepó guaraní, que incluso el nombre pasó a llamarse el cántaro paraguayo del Yapepó, pero originariamente estas vasijas que ustedes ven tienen formas así muy exactas, tanto las globulares corrugadas, que son estas que se van haciendo, decorando con la presión unguicular o digital, con los dedos, las uñas o ambas, unguicular, y la tradición pintada, que es la siguiente, esta, que tiene como una belleza de forma así incontestable, un diseño, y eso vamos a repetir y ver varias veces, el ideal clásico de la estética guaraní es así completamente limpio, completamente minimalista, casi podríamos decir, ¿verdad? Y hay como como una seducción por la forma simple. Y en este caso, aunque resuelta con interés interno en términos formales, ¿verdad? O sea, hay tensiones, hay soluciones complejas, toda la parte superior de estas piezas eran lisas porque estaban cubiertas con caurín y pintadas muy finamente con motivos geométricos. Algunas se mantienen todavía, incluso en esta, si uno se acerca bien, puede verla. La próxima, por favor. Este ejemplifica como el paradigma del ideal guaraní. Es decir, formas totalmente despojadas, carentes de ningún aditamento y casi resueltas en su pura estructura, digamos. Y siempre hay como un juego estético formal, pues si no sería una forma demasiado simple, que ustedes se fijan, el lado izquierdo es ligeramente superior, tiene una pequeña bajada, y también la diferencia de las patas, la pata derecha es un poco diferente a la izquierda, y hay una referencia que hacen los guaraníes a su entorno. Estos grandes son los Paita Ulterá, y todas las serranías de la zona Mambay son sumamente caprichosas y tienen un poco esas formas de meseta, que no sé si llamarse reproduce, pero sí resuena en estas formas que también veremos en la arquitectura de los países adulterados, fundamentalmente, que es la única que se mantiene y que se sigue realizando hasta hoy de la arquitectura precolombina indígena paraguaya. Estos son estos mismos bancos utilizados en ceremonias por los padres cuando se hace el mitacutú o la imposición del lebrete ceremonial de iniciación de los niños. Eso vamos a ver después. Quería indicar nomás el uso ahora. La siguiente. Y acá está el Ogayecutú. Ogayecutú quiere decir en guaraní la casa clavada. Es casi una metáfora un poco humorística de pensar como si decir, bueno, la casa, como es puro techo que llega hasta el suelo, la casa estuviera así embutida en el suelo, clavada. Entonces, teóricamente, las paredes estarían por debajo de la tierra. Obviamente es un juego de nombres, ¿verdad? Pero es la gran casa comunal o chamánica o ritual ceremonial de los indígenas. Muy a menudo estas casas son quemadas. Cuando entran las invasiones de tierra así con mucha fuerza, queman, porque son fácilmente combustibles, porque son de paja y son templos. En este caso no son templos, ¿verdad? Entonces, en algún momento que se había quemado la Catedral de Notre Dame, obviamente fue un horror, un espanto y una amenaza al patrimonio cultural del mundo así universal, ¿verdad? Ese mismo día se habían quemado 2 templos, y yo pensaba, bueno, este templo simbólicamente tiene la misma importancia que una catedral. Es una catedral, y no tiene la más mínima posibilidad
de ser reclamada, de ser repuesta, porque es arrancada con el suelo en el cual está clavado y todo, ¿verdad? Entonces, ver un poco esa consideración de que son catedrales, son templos y actúan como tales hasta hoy, mientras sobreviven. Por favor. Esta como una construcción, una cosa rara. A ver, Rocío Ortega va a dar una charla en su momento sobre estas construcciones y la pervivencia del Ogayecutú o Ungusuta, no, Ongusú es el Ogaguazú. Y en su momento Rocío hizo una investigación y publicó un libro sobre este tema. Ella, creo que es la autora de esta fotografía, así que simplemente quería relacionarlas también con las formas de los APK, de los bancos ceremoniales. La siguiente. Acá rápidamente, para estudiar el punto más duro del conflicto colonial, que es la base de que ya vimos que los indígenas guaraníes, otros indígenas no, los guaraníes tienen una sensibilidad y un pensamiento visual lacónico, así completamente una búsqueda de pureza, así en la resolución de las formas, evitan las exageraciones, los desmanes y los desequilibrios, casi corresponderían a una visión clásica de la belleza, equilibrio, armonía, ritmo, proporción, etc. Y se encuentran justamente con las imágenes barrocas. No siempre fueron barrocas, pero el grosso de la poeta misionera que se trajo fueron imágenes barrocas, que son lo opuesto. Son imágenes desmesuradas, exageradas, románticas, que tienen movimientos, etc. Y acá es interesante como fenómeno de imposición y de transculturación también, de cómo hubo dos soluciones a eso. O sea, se resolvió en dos sistemas, el jesuítico y el franciscano, que también supusieron en parte la aceptación de los misioneros, porque no quedaba otra, ¿verdad? O porque se daban cuenta de que en esas piezas se sentían los indígenas reconocidos, o por lo menos cuajaba mejor con sus sensibilidades. Si ellos tenían como un repudio al movimiento, a la expresión del movimiento, consideraban un defecto desde el punto de vista visual, lo que hicieron en las imágenes jesuíticas fue congelar el movimiento. Esta es una imagen típicamente jesuítica de las misiones del siglo XVIII, y lo que se hace es el movimiento, los ropajes no presentan ya los giros, las volutas típicas barrocas que tuvieran, como si tuvieran un viento que las moviera, y de pronto se cristalizan y se quedan quietas, así en una situación más, bueno, rígida. Y la próxima, que es franciscana, si en la anterior se congelaba el movimiento, en esta se suprime completamente. En el momento queda la pieza completamente estática, hay una línea virtual que podría ser trazada entre la cabeza, parte superior de la cabeza de esta Inmaculada Concepción, que cruza todo el cuerpo, pasa por entre las manos enlazadas y desemboca exactamente en el medio de los pies. Una de los cuernos de la luna falta, pero también hay un equilibrio. Ustedes ven que los pliegues están como desinflados y vueltos de esa manera, ¿no? Entonces, el arte popular paraguayo, que no vamos a tratar acá, arranca un poco esas dos líneas. Hay una línea más post-jesuítica, una línea post-franciscana, pero expulsadas las misiones o apartadas de sus oficios evangelizadores, adquieren como una libertad de expresión y emerge de nuevo formas mucho más radicalmente estáticas, vamos a decirles. La próxima, por favor. Fíjense que después de muchísimos años, esta es una pieza hecha en Acaraimí en los años 90 y picote, casi cerca del 2000. Una misión católica establecida ahí dijo, bueno, nosotros vamos a pedir a los indígenas que, resonando un poco como las antiguas imágenes misioneras,
en vez de importar la imagen, que los propios indígenas hagan la imagen de Tupacú, de la Virgen para el altar central. Bueno, los indígenas Abá presentaron esta imagen, que obviamente, muchas gracias, muy linda tu imagen, pero podés llevarla. Y entonces, pero fíjense cómo tiene absolutamente las características de una estética absolutamente simplificada, rotunda en todo sentido de la palabra, esquemática en sus formas, y va marcando así lo fundamental, ¿sí? Virograbados, los rostros, las líneas del rostro, los senos apenas dibujados, casi diría yo, escritos más que dibujados, y el sexo así muy marcado, muy fuerte, que es lo que caracteriza la posición de demostrar fertilidad, generosidad, reproducción, vitalidad, etc. De modo que se mantiene esa tendencia al esquematismo aún a pesar de que pasaron siglos y de que estos indígenas, los Abá, es en Acaraimí, esa población que está a unos 30, 40 kilómetros de Ciudad del Este. Y uno de noche escucha sus Yerocuñemboé, sus cánticos, oraciones, y como trasfondo resuenan los ruidos de Ciudad del Este, los, los altoparlantes, la fiesta, o sea que es como están sumamente cerca y tienen un trato muy fuerte con muchos de ellos, con televisión, conocen obviamente celulares, que lo tienen casi todos, pero aún así se sigue manteniendo un concepto esquemático de forma. Y eso es un poco lo que yo hablo como de resistencia, una resistencia en relación a determinados núcleos que enseguida quiero referirme. La próxima, por favor. Entonces, a partir de este esbozo, yo hice un poco sí, las ciertas características que tienen que ver con lo siguiente. Existen en los pueblos indígenas ciertas formas centrales y esas formas son muy custodiadas y muy conservadas y son fundamentalmente las formas que hacen al ritual, o sea, lo religioso, podríamos decir, entendiendo religión, extrapolando el término, ¿verdad? Por una parte, y por otra parte las señales y marcas identitarias, que se supone que son las que distinguen el grupo, las señales de autoidentificación, que tienen que ser por eso muy bien cuidadas, ¿verdad? Tienen que estar así como blindadas. Y en el caso de los chaqueños, por ejemplo, es, como dice ahí, la ornamentación plumaria, los tatuajes faciales y la pintura corporal. Son formas sumamente que, salvo algún caso que podamos hablar, mantienen una línea, se conservan en esa línea. Y en el caso de los guaraníes, fundamentalmente la ornamentación plumaria se ha vuelto mínima, ¿verdad? Pero sobre todo vinculada al contexto del ritual que se mantienen. El Yerocuñemboé, que es la danza oración de los guaraníes, y simboliza obsesivamente el círculo conjunto de la comunidad unida. Yo creo que se hace todos los días entre los guaraníes, ya sea por alegría, ya por duelo, ya por plegaria, ya por diversión, ya por bautismo, ya bautismos indígenas, quiero decir, y en todo caso hay como una continua renovación de ese círculo que se mantiene en los pueblos guaraníes. Bueno, en general el círculo es prácticamente la geometría comunitaria que se expresa y que mantiene su vitalidad, ¿no? De modo que eso es. Y eso se conserva. Dicen, es absoluto entrando en la cultura, y esto no lo es. Pero en general hay esa tendencia, que esos elementos de formas centrales se mantengan. Y las otras formas centrales son aquellas ligadas a la sobrevivencia básica, que son cuidadas, porque con eso se mantiene la continuidad del grupo en su subsistencia. Y la belleza tiene acá un sentido como de
distinguir esas piezas, de volverlas más fuertes. Vamos a hablar después de ese tema también, de la belleza en las culturas, ¿verdad? Como así, por ejemplo, en los guaraníes, lo típico de forma subsistencial básica es la cestería, pero la cestería en Buga, pero la cestería en general, ligada a... Y la cerámica que desapareció ya en el siglo XVIII, pero era otra de las formas así más cuidadas, digamos, a los intercambios o a la posibilidad de que desaparecieran. Y en el caso de los chaqueños, fundamentalmente es el caraguatá, ¿verdad? Los tejidos de caraguatá, que son colombinos, ¿verdad? Son como el producto que cruza toda la cultura chaqueña y se usa para todo, como echaderas, como bolsas, como disfraces, como chalecos, como en un momento determinado chalecos antiflechas en las guerras, como sombrillas, como es todo. Está atravesado por la cultura del tejido en Caraguatá, que tiene un refinamiento también impresionante y que revive de pronto con asombrosas producciones nuevas. Prácticamente todos los grupos chaqueños, que yo sepa todos, usan el tejido en Caraguatá. Eso vinculado al segundo aspecto, que es el aspecto subsistencial. Entonces, estas son como centros de producción que son muy cuidados y que también influyen posteriormente cuando a partir del siglo XVIII, con la introducción del ganado ovino, se introdujo el tejido en lana, que se volvió también posteriormente una característica de los grupos chaqueños, ¿verdad? Ellos, sobre todo los grupos Mascoy y los grupos Mataco, los Samuco, no incorporaron la lana. Pero ellos comenzaron también a desarrollar una estética que en cierto sentido estaba influenciada también por los tejidos de Caraguatá, que de ese modo se mueven, se actúan también como matrices de otras formas. Son las formas literalmente matriciales, las que se mantienen, se conservan y se resisten en todo lo que se puede. Y rara vez dan procesos transculturativos. Entonces, y las formas periféricas, perdón, sí, claro, muchísimas otras expresiones. Yo solamente tomo algunas que actúan como matrices casi intocables, ¿verdad? Toda la cuestión de cada por eso tiene un sentido más utilitario, que por cierto usan mucho los Ishir en muchos pueblos, porque la variedad y la riqueza del carnaval es enorme. ¿No? Y últimamente entre los Ishir, los Chapapoco, se llama, surgieron con formas súper interesantes de cestería basada con la palma. Pero yo me estoy refiriendo un poco a aquellas formas que son, casi diría yo, intocables. El otro caso que viene abajo, que es las formas periféricas, son formas mucho menos comprometidas con la identidad o con el rito o con la sobrevivencia básica. Entonces tienen mucho mayor libertad para los juegos de transculturación. Se asumen una serie de elementos, que es todo lo que la cerámica chaqueña, por ejemplo, no fue influenciada por los guaraníes y en parte continúan tímidamente, pero hay una cerámica hecha también, en algunos casos aparece y desaparece, como entre los Nuaclé o los Toba. Los ayoreos desarrollan una cerámica, desarrollan hasta ahora una cerámica muy particular. O sea, hay otras formas. Yo me estoy refiriendo solamente a aquellas que están por el origen, que son muy tradicionales y que son las más resistentes en términos de continuidad, ¿verdad? Y se abren, sí, a muchísimas otras formas expresivas que se van transformando. Y justamente ese es el último punto de este cuadro, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las formas periféricas, o sea, periféricos me refiero en términos de densidad simbólica que tienen para el grupo. Son formas menos comprometidas
con la necesidad de marcar territorio identitario de creencias o sobrevivencia básica de los pueblos. Entonces son formas mucho más libres, mucho más abiertas, mucho más juguetonas incluso. Incorporan elementos sin ningún problema, se abren a asumir y con ganas todas las influencias posibles, o en cuanto al menos son el filtro imaginario y simbólico de la sociedad, o el gusto, digamos, de la sociedad, los hace como digeribles, y no solamente digeribles, sino de aceptables, sino buscados, buscar incorporar. O citar un caso, es difícil clasificarlos a valores, o sea, las mostacillas, desde el siglo XVI son empleadas por muchos grupos. Los guaraníes no, casi todos los grupos chaqueños, exceptuados los samucos, usan mostacillas, que son las famosas cuentas de vidrio que traían los conquistadores para como seducir, y que prendieron en África también y en Canadá, en muchos lados ocurrió eso. Y se incorporó muchísimo al patrimonio simbólico de las comunidades. Los macá, los nivaclés sobre todo, y los Henlet tienen un desarrollo enorme en la estética de los avalorios. Pero yo no lo cité, o lo hago ahora ya más bien como un caso de transculturación. Claro que existen formas puras. El mito de que existen culturas incontaminadas es un mito romántico de referencia, de resonancia fascistoide. Siempre van surgiendo de distintas influencias, de intercambios, de formas. Nunca surge una forma de manera absolutamente pura. Digamos, las culturas son esencialmente impuras en ese buen sentido que estoy dándole, de que lo que hace un grupo es ir editando o reeditando sus repertorios simbólicos, pero siempre sobre la base de la dinámica continua de imágenes que se mueven. Por las de arriba nomás estaba citando las que son más conservadoras. Y aún así ya vemos que hay muchas excepciones o singularidades en este ámbito. No sé qué nos toca ahora, el siguiente. Y por último, un cuadro que también me interesó traerles, que servirá un poco como referencia, son las notas que tienen, las diferencias que tienen los distintos grupos entre sí a partir de sus módulos subsistenciales, de las influencias de su hábitat, de sus singularidades étnicas que son imposibles de discernir porque en cualquier ser humano tienen sus marcas singulares, ¿no? Me van a disculpar un poco cierta libertad con que yo clasifiqué los nombres que le pongo. Esto es simplemente con un sentido, a veces un poco juguetón, de ir diferenciando las diferentes situaciones de producción simbólica e imaginaria también de los pueblos. Por una parte está el clásico guaraní. El guaraní clásico es también clásico en el sentido casi literal, histórico o estético del teatro. Tienen como decía yo, un concepto, una sensibilidad basada en una estética tranquila, quieta, equilibrada. El sentido de belleza es una belleza marcada por la armonía, la simetría y casi ninguna irregularidad notable en su despliegue de formas, ¿verdad? Ese es un poco el clásico guaraní. Un arte plumario, vinculado solamente con ciertos colores, y un arte ritual, que es el AOBT, la túnica que tiene algodón, es absolutamente simple, blanca, y no tiene ningún otro elemento más que los adornos plumarios que son sintéticos. Entonces las pinturas corporales, las que siguen hasta hoy en día, el urupú que usan los abás para las fiestas de iniciación, son dos manchitas acá, o los signos azules de Ñandupá que usan los mbá. Estos son prácticamente los únicos signos que son empleados de pintura corporal. Y tatuaje nunca han tenido los guaraníes. El otro grupo es
los guaraní chaqueños, que son, reitero, los guaraníes que a partir del siglo XVI, en un etos dinámico, difícil de definir en sus causas, en las cuales siempre está en la búsqueda de condiciones mejores o ejemplares de sobrevivencia étnica, o bien retrocediendo ante la entrada de los conquistadores. El hecho es que comenzaron un movimiento migratorio que duró 2 siglos y desde prácticamente gran parte del siglo XVI y XVII, comenzó el XVIII, comenzaron a moverse hacia los contrafuertes andinos y llegaron hasta las sierras andinas, ¿verdad? Y entonces allí hubo diferencias muy notables en sus características, porque cruzaban todo el Chaco, una parte está en Bolivia, incluso quedaron ahí y adoptaron y reajustaron pautas que son muy singulares por influencia ya andina, ¿verdad? Entonces es unos guaraníes que tienen como características muy marcadamente singulares, aunque ellos se reconocen como guaraníes, ¿verdad? Hablan guaraní, ¿verdad? Es interesante porque incluso el uso del guaraní se vio así como marcado. Ellos, por ejemplo, el guaraní de la región oriental siempre son básicamente todas palabras agudas, mientras que ellos usan palabras llanas, porque no decían yaguá, sino yagua, no cuñá, sino cuña, etcétera. Entonces acentúan de manera distinta no todas, pero la mayoría de las palabras, tanto como en cualquier idioma, no todas serían ridículas o serían agudas o llanas, sino que depende, pero hay una tendencia, así como el francés, que suelen ser más agudas, el guaraní chaqueño son más llanas, como Chaco. Quizá. Bueno, después están los guaranizados, de hecho los H son un grupo así extraordinariamente diferente. En el arte uno se da cuenta que son muy distintos que los guaraníes, ¿verdad? Y son catalogados como familia lingüística guaraní porque su idioma, el idioma H, es muy parecido al guaraní, es pariente realmente, es de la misma familia. Pero a ellos nos referiremos en su momento oportuno. Después llegan los cazadores llaneros, que son los habitantes de la parte llana del Chaco, que son fundamentalmente los Mascoy, indígenas Mascoy, que son fundamentalmente los Mataco, también que son todos los Macá, los Nivaclé, todos viven, ¿verdad? Y tienen una estética muy diferente. La estética guaraní, una vez más, muy sintética. La H es muy punzante. Los H son los únicos indígenas del Paraguay, de América, que yo sepa, que no usan ningún color. Ellos usan los colores naturales de los cueros, de los colmillos, no usan plumas, y si las usaren por motivos terapéuticos o los astiles de las flechas son blancos y negros, no usan color. Sus pinturas corporales y faciales son todas negras, ¿verdad? O sea, es una estética sin colores, pero se compensa por, así como la agresividad de su forma con, no son una palabra cursi, pero no me sale otra, la dulzura de esa cultura, su trato, sus cánticos, sus poemas, que son bellísimos, ¿verdad? Entonces hay como una tensión entre esas formas tan coloridas, vamos a decir, sin color, pero tiene una potencia enorme igual, ya las ven. Después llegan los cazadores llaneros, que tienen una estética, permítame llamar, elegante. Ellos mismos son muy altos y no tienen así la intensidad dramática de los H o de los grupos samucos, selváticos. Tienen como la estética del blanco y el rojo, de las plumas de avestruces, los ovalorios, y es una cultura como muy estilizada y como formas como muy armónicas también, pero más livianas. Los rituales suyos son como un temblor de plumas de avestruz, y como las pinturas corporales son como
más juguetonas. Es una cultura como más distendida, más estética, en términos de estética más liviana de entre estos grupos. Después vienen yo les llamaba un poco juguetonamente los caballeros y corsarios, me salto un poco porque son los grupos guaycurúes que tienen a los payaguá, que son piratas, y los guaycurú, que apenas los españoles trajeron los caballos, ellos los adoptaron y con una pericia jinetera impresionante. Se volvieron caballeros así feroces. Y estos grupos son los que mantenían intraspasable la línea del Chaco. Las misiones no pudieron llegar al Chaco. No, la conquista no pudo cruzar el río Paraguay, porque eran directamente enseguidas los buques asaltados y los jinetes eran velocísimos y asaltaban muchas veces a Asunción y eran como el peligro Guaycurú, así como muy potente. Ellos tenían una estética, digo tenían porque lamentablemente casi no la tienen ya en territorio paraguayo, ahora están en Corumbá, se los mandó así en primera fila en la guerra del Chaco a los últimos payaguá, perdón, del 70, y murieron así carne de cañón fácil, y prácticamente desapareció en la década de los 40, cuando Josefina Pla hablaba era amiga de una persona payaguá, y tenía un trato con la última payaguá. Y los guaycurú también, los guaycurú están ahora en el lado brasileño, que son los caduveos, trabajados por Levi Strauss en sus libros, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que estos desarrollaron una estética sumamente refinada, sobre todo en las pinturas corporales, pero también en la joyería, en muchos otros aspectos. No quiero ser spoiler de mí mismo, eso ya veremos después con imágenes cada una de estas cuestiones. Simplemente adelanto para ver un poco atrevidamente configuraciones estilísticas diferentes, ¿verdad? Y los últimos, los cazadores del bosque o de monteses, son los grupos que ocurre que el Chaco es una enorme llanura, voy a simplificar. Y a partir del paralelo 21 comienza una zona selvática muy intensa que es la continuación del Gran Pantanal, que es selva, no el Chaco pelado, ese que nosotros conocemos un poco como un paisaje típico. Ahí se vuelve una selva tropical. Subtropical era, ahora pasamos a ser tropicales ya. Y ellos tienen una estética muy particular, muy densa, muy oscura, extrapolando términos, diría que son barrocos, porque son así exagerados, son el espectáculo, la escena potente, y son románticos, pues son fuertes, así la intensidad de sus colores, utilizan, no como los guaraníes que utilizan solamente ciertas plumas, las rojas y las amarillas, punto. O los chaqueños llaneros, que solamente las plumas blancas, de los ñandú y las garzas. O los haché, que solamente usan plumas blancas y negras, del bicho que fuere, porque tienen que ser blancas o negras. Estos usan todos los colores. Son los únicos que utilizan loros, utilizan en todas sus variedades, tienen una exuberancia en sus pinturas y en su... Yo a veces digo, ¿qué hubiera pasado si la cultura, las misiones hubieran recaído sobre ellos? ¿Verdad? Por ejemplo, el barroco europeo se instala más bien allí que entre los guaraníes. Hubiera sido un maridaje diferente y que evidentemente posiblemente a los ayoreos y a los shir les hubiera interesado bastante esas imágenes dramáticas, esas escenas descentradas, esas escenas oscuras y románticas como son las del barroco, ¿verdad? Pero estas hipótesis son absolutamente no se pueden hacer, y menos en Daprecu, menos llevándolas al pasado. Bueno, este es más o menos las características relativas al arte indígena. No sé cómo vamos ahora. Llevamos ya un tiempito. Pero ocurre que me gustaría hablar un poquito de por qué se usa el término arte indígena, arte. Sabemos que el arte es una producción simbólica e imaginaria básicamente occidental,
que en las lenguas indígenas no existe la palabra arte, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué ocurre a los efectos de una apertura en la consideración de las culturas diferentes? A mí me parece interesante usar ese término porque los indígenas también han sido discriminados. El propio Kant y Hegel hablaban, muy ilustrados ellos, de que jamás los otros pueblos eran incapaces de ninguna forma de arte y eran absolutamente, el espíritu no había pasado por el territorio de América, era un lugar salvaje y absolutamente abandonado por cualquier temblor subjetivo que pudiera traducirse en formas de arte. ¿Qué ocurre? Que para la estética occidental, el arte surge teóricamente, pues siempre existió, con la definición de Kant, para quien el arte comienza cuando la forma se sobrepone a la función. Si en este micrófono yo tengo acá, valoro más su diseño, el hecho de que funcione como tal para amplificar la voz, entonces estoy detectando un elemento estético, ya por encima del elemento funcional. Y cuando ese elemento estético se vuelve tan fuerte que desaloja toda funcionalidad, entonces un arte, una obra de arte, un cuadro, una escultura, los temas tradicionales, no sirve para otra cosa que para gozar la visión. Por supuesto que se esconde un poco el hecho que desde la entrada del capitalismo, cuando surge justamente las formas de arte moderno, en su sentido más amplio, el arte sí que tiene funciones económicas, de prestigio, etcétera, que se van acompañando todas las formas. Pero ellos consideran que la obra en sí no tiene más función que la de complacer a la mirada, al espíritu, a la sensibilidad. Entonces es una obra de arte. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las formas indígenas, digo yo indígenas, pero todas las formas no puras, no son formas, son diseños, son arquitecturas, son artesanías, son formas menores, pero no llegan a cumplir esos requisitos que desde la hegemonía occidental se fija como aplicables a todo el mundo. Son la genialidad, la individualidad, la autonomía estética, o sea, el predominio de la forma sobre la función, etc. Pero ¿qué ocurre? Que por debajo de este movimiento que podríamos llamar muy teñido ideológicamente, lo que caracteriza realmente el arte llamado desde siempre es una manipulación de las formas o los sentidos, un trabajo con los sentidos, con la mirada, con el oído, con el tacto, con fundamentalmente la mirada y el oído. Eso nos desplaza la posibilidad de otros gustos, a partir de los cuales se intensifica la experiencia del mundo, se trabaja el sentido. Yo por eso a veces jugando digo que el arte es una operación que trabaja con los sentidos para intensificar el sentido, o sea, aquel umbral de significaciones que se conecta con la condición humana, con la mirada del mundo, con los grandes problemas ligados a el ser humano, su entorno, la manera de interpretarlos y enriquecer la experiencia subjetiva. Eso más o menos lo que llamamos. Y en cualquiera de estas formas indígenas, obviamente encontramos eso, un gran poder de belleza, pero que no es la belleza fruible en sí misma, sino al servicio de otras funciones, ¿verdad? Por encima del cerco que ha llevado a que la cultura occidental, ilustrada del siglo XVIII, haya pensado, decidido que ese arte debería ser autónomo. Ocurre que el arte contemporáneo es un arte que discute enormemente la concepción moderna del arte como forma autónoma. Y el arte, cuanto más conectado está con la comunidad, cuanto más conectado está con las otras formas, cuanto menos circunscrito está a conceptos definitivos, tiene una intensidad mayor. O sea que ahí hay una coincidencia y por otra parte todo el pensamiento decolonial, que también sobre todo en el siglo XX discute absolutamente
el derecho de que las creaciones de los indígenas, por distintos motivos, incluso políticos de autorreconocimiento, los indígenas no solamente son los sectores más explotados y miserables de la sociedad, que lamentablemente lo son, sino que son grandes creadores, hombres y mujeres capaces de reimaginar el mundo con luces y colores diferentes, que en última instancia es lo que pretende el arte. Entonces, esbozo este tema y lo dejo un poco a pendiente. Sí. En guaraní, la palabra "tona" significa una riqueza impresionante, porque es al mismo tiempo bueno y bello, ¿verdad? Y eso le da como una dimensión que en cierto sentido el arte de Platón intenta unir lo estético con lo ético. Y en el guaraní se dan ambas situaciones. O sea, la búsqueda de lo pona tiene que ver también con la búsqueda de un crecimiento individual y social que se expresa en formas, ¿verdad? O sea, no es el mismo tipo de intencionalidad de un pintor que dice, bueno, yo voy a pintar este paisaje, sino que es otro tipo de intencionalidad que busca como sellar mediante la fuerza de la belleza aspectos que son fundamentales. O sea que hay una búsqueda obsesiva de la belleza en estos pueblos. No son los guaraníes, los guaraníes pues son los que estudié. Hice una cuestión que en algún momento podemos hablar, que nos llevaría mucho más tiempo, que es una comparación entre la estética kantiana y la estética guaraní, incluso la estética platónica y la guaraní, que tienen muchos puntos en común. Obviamente no es que los guaraníes hayan estado leyendo Platón o Kant, pero evidentemente hay como una manera, una potencia, la búsqueda de la belleza, ¿verdad? Como instrumento, instrumento de poder, instrumento político, instrumento medicinal, instrumento de entretenimiento, instrumento de comunidad asegurada, ¿verdad? A través de la danza, que refuerzan los aspectos estéticos, expresivos y poéticos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, no solamente reitero las lecturas de colonial, sino en el pensamiento europeo ha habido un crecimiento, una preocupación por atender la diversidad y ver las distintas, la riqueza de otros saberes, de otras formas de pensar, sentir y expresar el mundo, ¿verdad? Y eso ha dado también desde ese punto de vista, hablar de arte indígena tiene un sentido también político, porque asegura también la fuerza expresiva de culturas que hoy están siendo valoradas en todo el mundo, pero eso también habría que debatir, ¿verdad? Hasta qué punto no hay como una manipulación, etcétera. Bueno, ese es otro tema del cual quizá podría salir en algún momento, pero hoy. Yo pienso lo siguiente, eh, arte y artesanía pertenecen a dimensiones conceptuales diferentes. El arte se refiere a una operación de intensificación de significados a través de la forma, a través de la belleza, por la cual, como se tienen experiencias más intensas de las cosas, ¿verdad? A través de una poetización del objeto, ¿no? Eso es el arte, sentido muy amplio. La artesanía se refiere a un procedimiento que utiliza no solamente las manos, sino más por el retorno también, pero utilizan materiales bastante básicos, elementales, y casi instrumentos rudimentarios, y se refiere tan vinculados fundamentalmente a determinados usos. Ahora bien, son dimensiones distintas. Hay artistas, la mayoría, los modernos sobre todo, trabajan con las manos colombino. Colombino, sus maderas son artesanías.
trata con la mano, tiñe, pinta, utiliza materiales bastante elementales, ¿verdad? Y una cosa es artesanía y otra cosa es decir, arte. Pueden coincidir o no pueden coincidir. Por lo general, cuando una artesanía tiene un potencial expresivo o poético suficientemente fuerte, tiene un aura, una luz, podríamos decir, por llamar de alguna manera, bueno, pero eso también es contingente. ¿Qué es arte y qué no es arte? Depende de las institucionalidades, depende de los públicos, de los gustos, de las subjetividades. La artisticidad no es una característica que selle un objeto y por encima de su tiempo, ¿verdad? Depende de coyunturas también. O sea que hay muchísimas obras artesanía indígena que dentro de determinados parámetros son realmente verdaderas obras de arte y otras no, ¿verdad? Y eso tampoco nos hace a que no es elevar como si el arte fuera una expresión superior. Eso corresponde a un modelo romántico idealizado del arte. El arte es una manera de volverla intensa de ciertas experiencias, o volverlo, hasta si se quiere, más placenteras, más inquietantes, más fuertes, ¿verdad? Pero no es la única, y no todo el mundo necesariamente hay que redimir a la gente a través del arte o volverlo como un desarrollo de las subjetividades o llevar el gran arte como si fuera un objeto redentor. Hay grupos que no les interesa y hay grupos que sí, no son mejores ni peores que otros, tienen otro tipo de formas de intensidad también, dar una naturaleza profunda o en determinado momento conversaciones íntimas, un encuentro amoroso sexual muy intenso, una conversación, son formas de intensificación también diferentes a las del arte. La del arte lo hace a través del manejo de la forma y hay otras maneras humanas o en el momento con el mundo animal sin separar demasiado, pero hay una estética entre los animales evidentemente que la hay, ¿verdad? Pero no es lo mío, que no necesariamente deben de ser arte. Y así hay muchas formas artesanales que sí no pretenden más que servir como un canasto para transportar. Y en determinado momento ese mismo Ayacá entre los Mburá se carga de una potencia de justeza formal y de riqueza ornamental decorativa que lo convierte en una indudable obra de arte. También dentro de nuestros parámetros. Pero los propios parámetros dicen, voy por ahí, o bien, voy por ahí. O no necesariamente tiene que ser bello o no bello, pero reconocer ese plus que es el arte. El plus es como un exceso que va más allá de lo necesario, ¿verdad? Y que no todas las piezas artesanales tienen la obligación de ser obras de arte. Tanto a veces, incluso el artesano o el artista indígena hace una serie de obras que él mismo no las considera como fundamentales y dentro de cierto circuito de mercado, wow, se inventó, es bellísimo porque responde a otros patrones. Ahí siempre hay un conflicto de sensibilidades también, ¿verdad? Que tiene que ver con qué recorte occidental moderno se hace acerca de lo que es el arte y qué otras cuestiones tienen que ver simplemente con la producción de formas utilitarias. Lo interesante es que en el arte indígena no hay también formas ornamentales. ¿Para qué sirven? Para ornamentar. Pintura, los macabros, que están todo el tiempo pintando, que tienen una visión de belleza así, estética increíble, hombres, mujeres, viejos. Y es muy interesante porque no consiguen determinados tipos de pintura, entonces los ancianos macabros se pintan con marcadores, así se dibujan la cara y tienen formas preciosas, algunas, no todas, y que me parecen a mí me parece que no quiere decir que las convierta ya de por sí en una obra de arte. Lo importante es que el arte mismo es contingente, depende de los contextos, depende de los encuadres culturales, depende de las cuestiones, las marcas institucionales. Generalmente en el capitalismo moderno son las instituciones del arte las que dicen esto es arte y esto no es arte. Bueno, depende de cómo se considere. Las galerías,
las bienales, las grandes exposiciones, la crítica de arte, la academia, configura como una instancia que dentro de su criterio, unas obras son artísticas y otras no. Pero en muchas cosas hay una coincidencia grande con las obras que los propios indígenas consideran como depositarias de sus verdades, de sus saberes, de su sensibilidad, incluso de su miedo o su deseo, que las cargan con un plus. El arte es como una señal puesta sobre la cosa que la hace diferente y que la hace, centra es un vaso que tenga como una solución interesante, me hace que no sea ya solamente un vaso, me remite a otra cosa. El arte siempre está remitiendo fuera de sí mismo. Un paisaje común, ¿verdad? Es como una fotografía, podría ser una descripción cualquiera, pero esa misma descripción o esa misma pintura, en cuando tenga un algo. De ahí, en un siglo, aún siendo tan racionalista el pensamiento europeo, en el siglo XVII ya Leibniz decía, tiene un je ne sais quoi, un no sé qué. O sea, hay algo que no se puede definir, una era, sí que tiene las cosas, plus que las hace inquietantes, interesantes, precisamente con las personas. Hay personas como dice, esa persona tiene un no sé qué, tiene algo que la vuelve especial, interesante, singular, atractiva, o que da confianza o no, o que da inquietud o no, pero tiene algo que sobrepasa a lo meramente fisionómico, a lo meramente formal, sino que, reitero, es como un añadido. Y ese añadido es voluble también. En épocas determinadas desaparece y en otras vuelve a aparecer. Un poco lo que Walter Benjamin llamaba el aura, ¿no? La extrañeza que tienen ciertos objetos que los hacen que los consideremos como especiales. Unos zapatos viejos de Van Gogh, si no tuvieran cierta potencia y cierta energía que el artista es capaz de darle, serían unos zapatos viejos. Hay libros enteros asociando los zapatos viejos con labores del campesino, con las diferencias de clase, con el espacio que habitaban, con metonimia del hombre, del ser humano. El zapato significa el ser humano entero. ¿Por qué están tirados? Porque es capaz de hacer pensar, de mover, no solamente pensar, sino hacer sentir más, ¿verdad? Y a esas cosas se les llama arte, las cosas que ponen signos de interrogaciones sobre las cosas, las vuelven más interesantes, más enigmáticas, inquietantes. Y eso puede tener una artesanía, puede tener una situación X, cambia partida de la perspectiva de lo sublime con la naturaleza, ¿verdad? No solamente con obras creadas. O sea, depende de circunstancias. Eso sí. En general, para los grupos indígenas, la convivencia con la naturaleza no siempre es armónica, es también conflictiva, tiene que elaborarse. La naturaleza, el medio ambiente es siempre aliado, adversario, ¿verdad? El propio, y el ser humano también es aliado, adversario del grupo indígena de animales del momento que los caza, ¿verdad? Pero esa una complejidad muy fuerte define que evidentemente muchas obras tienen, ¿verdad? El intento de ir recuperando una reconexión con el pasado o ir representando, por ejemplo, las tallas guaraníes casi de su comienzo tenían un sentido mágico propiciatorio de caza, invocar al animal a través de su representación. Sabemos que eso ya es una cuestión de las cuevas de Altamira, ¿no? Ya planteaban Arnold Hauser le hacía el arte paleolítico, ¿verdad? Pero hay ciertas constantes de búsquedas de aspirar a más allá de la forma. Un poco eso es lo que yo me estoy refiriendo. Lo estético es un elemento y hay obras que no son necesariamente, no pasan por la belleza, sino pasan por descargas de experiencias muy fuertes que son incluso terroríficas. Lo feo extremo pues está cargado de una emoción, un sentimiento que conduzca también a conexiones. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que
vos planteás, en última instancia, lo ideal en toda la cultura es un arte que se conecte con el medio ambiente, que recupere su historia, que se proyecte hacia adelante. Eso es lo ideal. Pero evidentemente muchas de las formas se hacen para venderlas, para comerse, que pasa súper bien, o para usarlas sin preocuparse mucho de que este canasto o esta cuchara me remita a mis ancestros. Aunque continúa una tradición, también se suplantan con otras formas nuevas que no tienen tradición centenaria, digamos, que son creadas e inventadas hoy y el arte indígena tiene todo el derecho de ir innovando, recreando, pues existe un poco el prejuicio de que al arte moderno occidental le corresponde el futuro y tiene que estar innovando continuamente, y el arte indígena tiene que ser el guardián de su esencia incontaminada, etcétera, ¿no? El arte indígena, obviamente, si la cultura es una respuesta a condiciones históricas, naturales, políticas, especiales, cuando cambian esas condiciones, cambia el arte. Por más de que haya núcleos duros que sobreviven a su propio condicionamiento histórico, porque ese plus es muy fuerte, ¿verdad? Marx se preguntaba, yo pensando de que el arte es una expresión de infraestructuras, él decía, él mismo ponía en duda eso y dice, ¿por qué será que a mí me conmueve el arte griego si yo no tengo nada que ver con las condiciones de producción, de vivencia del siglo VI antes de Cristo, cuando se hicieron estas obras? Era enormemente culto y muy sensible a la belleza. Entonces, o el arte egipcio, ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces eso es un plus que va más allá de lo que se busca o más allá de lo que se pretende o más allá de lo consciente, ¿verdad? Justamente el arte tiene la conexión con formas de inconsciente que lo hace muy potente porque se nutre mucho de lo inconsciente, no es solamente una finalidad utilitaria para que busca con toda claridad, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Es un impulso que se hace, una inspiración, como se decía, o el talento, o la intuición, o la vocación, que mueven a crear algo más allá de las razones por las cuales se crea. Pero había alguien que preguntó, sí, sí. El estilo es la serie de parentescos que tienen, o parecidos que tienen entre sí las formas, ¿verdad? Es una cuestión estilística que hace a un parentesco que tienen las formas entre sí. Ahora, eso es tan enigmático porque obedece a muchísimas causas y tiene que ver por qué en el Paraguay hay como un cierto estilo común de ciertas cosas, ¿sí? Tampoco sustancializar de estilo, ¿verdad? ¿Por qué en Ñandutí crece acá, se ha producido acá y tiene otras características en otro lado? O la chipa acá sabe distinta que la hecha en Bolivia. Hay como una afinidad secreta entre el sujeto, el objeto y su entorno que va determinando también de que surjan afinidades de creación. Por ejemplo, entre los guaraníes, esas características que yo señalé, a su vez, se subdividen en los grupos. Por ejemplo, los Painta Uterá, los Abá y los Murá tienen características y estilos otra vez diferentes. La cestería Murá es muy diferente a la cestería de los Abá y de los Pain. Tiene su propio subestilo, vamos a decir así. Y ahí entran como el arte se nutre del inconsciente en gran parte, entonces es la resonancia de todo puesto en forma, en una forma. Entonces ahí resuena la historia, la naturaleza, la experiencia del grupo, las sensibilidades personales, los liderazgos políticos, las formas de vivir y sentir que se expresan de una manera determinada y cuajan en estilos que nunca son definitivos, se reconfiguran continuamente, ¿verdad? Están como también ya adaptándose, ¿verdad? Y, por ejemplo, estos cuadros iniciales, me interesó
trazarlo muy esquemáticamente, siempre los esquemas son riesgosos, porque para ir ordenando en una exposición los estilos indígenas, cómo se manifiestan. Por supuesto que hay cuestiones más o menos básicas, ¿verdad? Por ejemplo, la lectura tradicional de la historia del arte dice que los paleolíticos, que son cazadores-recolectores, son mucho más dinámicas en su expresión, dinámicos, porque están tras la caza del animal, están todo el tiempo yendo por el bosque, cosechando, buscando cuestiones, están moviéndose continuamente y tienen que adaptar posiciones ante el animal que van a cazar, etcétera. Mientras que los agricultores están son más conservadores, están más ligados a la tierra, necesitan, por eso para Arnold Hauser, por ejemplo, el arte paleolítico es mucho más naturalista y realista que el neolítico, o sea, de los agricultores, porque el agricultor tiene un nivel de abstracción que no quiere, no intenta copiar la naturaleza, sino esquematizarla, someter las fórmulas. Mientras que, por ejemplo, un paleolítico que quiere, a través de la imagen de un búfalo, un ciervo, cazar ese ciervo, atraerlo simbólicamente, tiene que ser lo más parecido posible, ¿verdad? El arte es muy realista, los animales se mueven, los antílopes, que tienen un movimiento muy interesante que el arte de los agricultores no tiene. Ese es un condicionamiento estético, pero es tomar solamente eso sería una simplificación. Hay muchísimos factores que, que nos siguen esa tendencia, vamos a decir así, ¿no? Y mismo los movimientos de los grupos, cuando los grupos guaraníes pasan al Chaco, adoptan una cantidad de características de los pueblos circundantes que no condicen con un esquema más o menos fijo de lo que sería una estética agrícola. ¿Ya? A mí me parece que confunde el hecho que la estética occidental hegemónica ha puesto lo que hace normalmente, lo que hace siempre la hegemonía, ¿no? Universaliza sus notas. Entonces, el hecho de que el arte en un periodo del tiempo, pongamos el siglo XV hasta el siglo XIX, más o menos, haya basado en la autonomía de la forma, que la forma no puede ser utilitaria, por diversas razones que tienen que ver con otras conquistas, ¿verdad? La autonomía estética también va de la mano de la autonomía ética, la autonomía política, que en un momento fue importante asegurar también. Pero esa es una característica durante siempre, en toda la historia del arte, si queremos partir desde las cuevas acá mencionadas, de las covas, Altamira, etcétera, hasta todas las formas del arte asirio, caldeo, o las mismas formas del arte occidental, todo el arte medieval, y etcétera, son formas que tenían fines. Se hacían para las iglesias, se hacían para como objetos de poder, como objetos de prestigio, se hacían como objetos mágicos propiciatorios, como atuendos ceremoniales, todos tenían fines, o todos los vasos labrados, o la belleza que hay en el mundo en términos de objetos utilitarios que tienen un plus, un excedente de forma, más allá de su necesidad, son obras perfectamente que uno no puede catalogar como arte. Lo que confunde también es que el título de arte no es una cosa intrínseca, sino que también tiene que ver con los contextos culturales, ¿verdad? En un momento, una obra actual vista en el siglo XVIII es un mamarracho absoluto, o sea que la obra no tiene en sí características esenciales que más allá de su encuadre histórica la hagan arte. Depende de su contexto, de su lectura, de sus posiciones, etcétera. Lo mismo para los indígenas, hay piezas que ellos, a lo mejor no van a decir, vamos a hacer artísticas estas piezas, no. Pero ¿qué ocurre? Que ustedes se fijan, los cobrelucas que tienen esos chicos, ¿verdad? Que son los iniciandos, ¿verdad? Son hermosísimos, o sea, hay una apelación a la sensibilidad
casi diría que utilizaría un término superficial, algo en gusto, como están puestos los colores, que a ellos les preocupa enormemente, y ellos le dan otro nombre. Lo Porá significa también un acceso al saber y al hacer. Eso está muy parecido a lo que nosotros podemos pensar como una obra de arte, ¿verdad? O sea que es un abrirse en flor, en los textos Buda, ¿verdad? Hacia el conocer y hacia el ser. Eso es alta filosofía, ¿verdad? No es solamente voy a ser nomás así. Entonces, ¿qué pasa? Que consciente o inconscientemente la belleza sella un objeto y lo vuelve especial. Es lo mismo que pasa en Occidente o en cualquier cultura. Los objetos se vuelven especiales cuando significan más allá de sí mismos. Aunque tengan o no funcione, estos APK, o sea, las banquetas, ¿verdad? Sirven para que se sienten los niños y los chamanes en un momento determinado. Y esa ornamentación no es una ornamentación, es una escritura en clave no escritural, permítaseme la paradoja, de sueños que tienen los padres y están cifrados los nombres de sus hijos escritos ahí. Pero lo hace, ¿por qué solamente el rojo de Urucú? ¿Por qué no otro color? ¿Por qué esas formas? ¿Por qué las túnicas blancas son tan impolutas? Se bañan todo el tiempo, están limpiando sus prendas, porque evidentemente encuentran en la belleza un argumento para funciones sociales que son extraestéticas, ¿verdad? Pensemos, veremos las coronas casicales de los chamánicas, de los samucos, los ayoreos y los ishir, son impresionantes, pero hay un signo de poder político, poder religioso, o incluso de belleza, belleza. Las pinturas puestas en casos de danzas intertribales, por ejemplo, que los grupos se autoidentifican, se exaltan, bueno, esos son más lindos que los otros, ¿no? Como en cualquier situación occidental, que hay una estética. Yo no sé si es una obra de arte realmente, depende cómo uno enfoque, y el arte posiblemente sea lo más indefinible que exista. Podemos hablar del arte de hacer, qué sé yo, de championes, hasta el arte de lo que fuere, o referirnos específicamente a esa operación de incremento del sentido, que más o menos en un sentido estricto se habla de arte, pero arte tiene, yo creo que la única definición que existe de arte la dio Hegel, y dice, el arte es la manifestación sensible del espíritu, o de la verdad, de la razón, ¿cómo decir? De la verdad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la verdad? A través de los sentidos, o el concepto, a través de los sentidos. Entonces, es una obra que por una parte tiene una apariencia determinada, una belleza, vamos a decir así, pero esa belleza es depositaria de una verdad, de un concepto, o si no es puramente, totalmente estética. De los griegos, los antiguos distinguían entre lo poético y lo estético. Lo estético es la armonía de las formas que hace bella y agradable una apariencia. Lo poético es una verdad, un contenido que está palpitando en esas formas. No sé si detrás de ellas, pero en esa apariencia misma hay más que la pura apariencia. Hay algo que está latiendo, hay algo que está cargado de una densidad que a veces se suele llamar lo poético a ese momento. O sea, estético puede ser una alfombra, pero no hace necesariamente una obra de arte, puede ser un elemento ornamental, o podría ser, depende de qué cargado, de qué verdades se encuentre. O sea, es un término completamente relativo, ¿verdad? O sea, podemos decir, también depende de los gustos personales. A algunos que les puede parecer una obra de arte y a otros no. No hay una verdad clavada en la obra anterior a su propia historia. Hay una pragmática social y una praxis que va determinando también que esa forma tenga su presencia, ¿verdad? Pero nosotros vemos imágenes de arte indígena, no solamente nosotros,
como paraguayos o como personas que estamos acá, sino que uno muestra en cualquier lado una obra y dice, wow, esto tiene una presencia bien fuerte, ¿no? Acá hay algo más y hay como una expresividad muy potente en estas obras. Entonces hay como un cierto consenso basado en la sensibilidad que hace que ciertas obras nos parezcan más interesantes, más inquietantes, más perturbadoras. Las de Goya son asustantes en algunos casos, ¿verdad? Toda la serie negra es perturbadora. También los tapices pueden ser suaves, agradables, puramente estéticos quizás, pero hay piezas suyas que no podemos decir que sean bellas, ¿verdad? Coloso, tal, son obras del Bosco, son atemorizantes más bien. En el arte indígena ocurre igual, hay piezas que no se puede decir que sean bellas, pero tienen un algo ahí, algo más. Y bueno, entonces nos encontraríamos en la próxima sesión, el otro jueves, y ahí vamos a estar hablando ya con imágenes. Hasta ahora fueron... una sola cosa quería decirles antes, que tiene que ver con esto además. En guaraní, ñe significa, sustantivo, un verbo es hablar y es la palabra. Pero ñe significa palabra y significa también alma. O sea que incluso palabra y alma pueden estar utilizados como sustantivo y adjetivo uno del otro. Y cuando uno habla de alma, no se refiere tanto al alma, al espíritu cristiano, ¿verdad? Sino a la energía, a la verdad interna de algo. Entonces, es interesante esa síntesis. Y Sueli Rolnik es una crítica y una teórica brasilera que quedó así, pensó mucho en eso, ¿verdad? Que el ñe, así como es una forma insignificante de la palabra, pero también hace referencia a una imagen cargada de alma, digo, cargada de verdad, de energía, de fuerza. Y ñeporá es el extremo de una palabra que conduce hacia una verdad más intensa. Y ñereí es el puro bla bla, el hablar que no tiene contenido, no tiene alma, digamos. Eso es interesante, porque toda esa dicotomía, forma, contenido, belleza, apariencia, esencia, que tanto se discute en los guaraníes, reitero, está en esa palabra. Y hay una conciencia enorme, si ustedes leen en Aygura Putá, el himno Buda, traducido por Cadogan, tiene un desarrollo impresionante de ese tema, como en el decir instituyente, que es mucho más de la pura forma, de esa palabra, apariencia, imagen, significante, lo que queramos llamar, sino que tiene un contenido vibrante, interno. Se gradúa, ¿verdad? Depende. Bueno, sí, más comentarios. Y bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, don Ticio. Ae, ae, ae.